de qué forma el espíritu es herido y el alma de los seres humanos recibe dolores profundos. Lo vamos a ver en esta mañana, aún desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Quiero resumir la clase pasada en 2-3 minutos para iniciar la conferencia de esta mañana. Todos los cristianos, sin ninguna excepción, cuando llegamos a la iglesia que sea cristiana, todos, sin excepción, llegamos lastimados. Todos llegamos heridos, todos llegamos con traumas, con complejos, con prejuicios religiosos, sociales, intelectuales, etcétera, etcétera. Y al entrar a la iglesia, entramos a una nueva etapa, una nueva faceta de nuestra vida, donde la Biblia, la palabra de Dios, la eterna e incorruptible semilla del Cristo resucitado, entra a nuestra vida la Biblia, y en la medida y en la proporción que le damos cabida a la Biblia, nuestra mente comienza un proceso que en la Biblia se llama santificación. También es sinónimo de renovación mental. Ya fuimos justificados, estamos siendo santificados y seremos glorificados cuando nuestro cuerpo resucite. Así pues, la salvación del alma, la salvación de un cristiano abarca 3 etapas: el pasado, el presente y el futuro. El espíritu, el alma y el cuerpo. La justificación tuvo lugar en el pasado. La santificación es el proceso en el cual nuestra alma está siendo transformada día a día. Y la glorificación, Efesios 1, 13 y 14, hasta que la redención adquirida, que nuestro cuerpo sea resucitada, seremos como Él es. Así pues, el que esté en Cristo, nueva criatura es espiritualmente. Ya dentro de nosotros, Dios ha puesto un nuevo espíritu. Y el Espíritu Santo entra a nuestra vida y comienza a trabajar en nuestro espíritu que acaba de nacer, que es como una semillita. Y mientras la palabra de Dios riega esa semillita, que es el espíritu, nuestro espíritu comienza a influir en nuestra mente. Porque si yo vengo a la Biblia con mi mente y no vengo con mi espíritu, no puede alimentarme la palabra de Dios. Este es el problema por lo cual los intelectuales, los hombres de ciencia, los sabios, como dice Mateo 1, 11, 25 al 28, los sabios y entendidos no lo conocen. Dios se lo reveló a los niños. La Biblia es para una persona que no importa su intelecto o su capacidad mental, es para una persona que está sometida y es sensible a la dirección del Espíritu Santo. Así pues, toda esta maquinaria que Dios ha diseñado, la tenemos que aprender. Tenemos que comprender el mecanismo. Y el cristiano no es el religioso que va a la iglesia el domingo de 11 a 12, te paras, te sientas, no sabes ni lo que dijo el Padre, no sabes ni por qué levantan esa cosa, no sabes por qué huele incienso y sigues lo mismo. Eso es el religioso. El cristiano ha entrado a una transformación, a una renovación, a un entendimiento, un conocimiento pleno con tus facultades mentales de qué es lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario y lo que Dios sigue haciendo por todos nosotros el día de hoy. Así pues, estamos en esta serie, La sanidad del alma, porque vuelvo a repetir, estamos analizando en la Biblia las heridas que necesitan ser sanadas de nuestra alma. Ninguno aquí ha acabado Dios con él. No hay nadie perfecto, no hay nadie que diga, yo soy un querubín o yo soy un ángel. Así pues, Dios no ha acabado con ninguno de nosotros. Y hasta que lleguemos a la tumba, seremos imperfectos. Vamos hacia la perfección, hacia la madurez, pero la alcanzaremos al llegar a la meta, cuando seamos transformados y seamos cambiados a su semejanza. En esta mañana voy a analizar algunas de las heridas. ¿Cómo ocurren estas heridas? Muchas lastimaduras y dolores que muchos de ustedes traen dentro de su alma. En esta mañana vamos a analizar la primera herida, que es el rechazo. Después vamos a analizar la traición. Después el abuso.
Y el abuso lo he dividido en el abuso verbal, abuso físico y abuso sexual. Y finalmente, la herida del abandono. Así pues, vamos a ver 4 heridas en esta mañana que muchos de ustedes traen y que los rayos X de Dios te permitan a tu espíritu penetrar en tu alma y evaluar la condición en la que tú te encuentras, para que si tú en esta mañana, en el poder del Espíritu Santo, le dices a Cristo que te ayude a sanar, vas a comenzar a transformar tu vida interior. Las heridas que todos nosotros tenemos, todos de una forma diferente, la hemos sufrido desde que éramos niños, repito, aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Y las heridas de las cuales tú estás sangrando todavía, y que ya es necesario que se pare esa hemorragia porque necesita ser sanado, ya lo vimos también que si no somos sanados, no podemos, ¿qué cosa? Servir a Dios en espíritu y en verdad, no podemos desarrollar el potencial tan grande que Dios tiene, no podemos manifestarnos como Dios quisiera. Yo no conozco ningún atleta que brinque al pentatlón o a la pista o a la alberca o a lo que vaya a desarrollar si tiene un tobillo roto o si tiene un dolor del corazón o si le duele el hígado. No, el atleta no puede tener ninguna incapacidad para brincar al pentatlón a menos que sea olimpiada de lisiados, ¿verdad? De las cuales también hay. Pero regularmente hablando, necesitamos estar sanos interiormente para que no haya ningún estorbo y podamos servir a Dios. Vamos a comenzar en esta mañana con el rechazo en primer lugar. El rechazo es sin duda la más común de todas las heridas que sufrimos, escuchen, el 98% de los seres humanos. Dice nuestro hermano Frank Hammond, autor del libro Cerdos en la Sala, y uno de los misioneros y pastores y predicadores pioneros en el movimiento de liberación internacional, de que él nunca ha visto a un cristiano que ha ministrado que no tenga la herida del rechazo. Casi nadie escapa a esta herida por causa de la crueldad y de la maldad de los seres humanos. El mismo Señor Jesucristo, cuando es introducido por el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres. O sea que Jesús, antes de nacer en el vientre de su madre, el mundo al cual iba a venir a ministrar y a librar, el mundo al cual Él venía desde arriba para poder manifestarles el poder y la gloria de su Padre, el mundo al que Cristo se enfrentó, antes de que Él naciera, ya lo estaba rechazando en el vientre de su madre. Ahí estaba María, la pobre mujer, en el burrito con José, buscando y tocando las puertas donde le pudieran abrir para que tuvieran misericordia, para que tuvieran compasión, para que tuvieran amor y le permitieran nacer a este ser santo, Jesús el Salvador. El mundo en ese entonces le dijo a María, no puedes entrar aquí, estamos llenos, estamos llenos, estamos llenos. En todos los lugares María encontró un letrero que decía cerrado, 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 cerrado. Y fue a nacer a un pesebre humilde donde no había enfermeras, no había sábanas de seda, no había antisépticos, más que chivitos, borreguitos y unos pastores que tuvieron una aparición de los ángeles en el cielo y que le dijeron quién era el niño que estaba naciendo en ese pesebre de Belén de Judea. Tú naciste en el Hospital Santa Fe o naciste en una clínica, no sé en dónde, pero yo no creo que ninguno de ustedes hayamos nacido en las condiciones en las que Cristo vino al mundo. Era para que hubiera crecido amargado Cristo, ¿verdad? Y para que hubiera crecido resentido contra la humanidad. Sin embargo, encontramos que en la cruz del Calvario gritó desde ese momento, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo, pues, nos enseña a vencer el rechazo desde que nosotros hemos nacido. Muchos psicólogos en Estados Unidos, es increíble esto, pero están aconsejando a jovencitas que desean abortar para no penetrar dentro de sus órganos con instrumental quirúrgico. Ahora están llamando lo que se llama el aborto mental. Y le sugieren a las muchachas que le hablen al feto y que le digan, te odio, no te quiero, no quiero que nazcas.
te odio. Es increíble que este rechazo verbal se convierta en una arma homicida. Esto es ahora la última moda en los hospitales donde permiten el aborto en Estados Unidos. El poder del rechazo es tan grande que una madre puede destruir la vida humana desde que está en su vientre. Muchos de ustedes, sin saberlo, amados hermanos, nacieron rechazados. ¿Qué les quiero decir? Vamos a comenzar, dijimos, desde el vientre, que desde que estábamos en el vientre, tal vez tu madre no quiso que tú nacieras. Tal vez dijo, no sé para qué me embaracé, ya tenía 5 hijos y ahora viene la 6ª, ahora viene el 7º. A lo mejor tú fuiste uno de esos niños que tu mamá atravesó el periodo donde estaba traumada, enojada, nerviosa, neurótica, y entonces tú naces y vienes al mundo y tú no sabes realmente ni te acuerdas cómo estaba tu mamá, pero cuando creces, principalmente al entrar a los 13, 14 años de edad, al entrar a la adolescencia, ahí vuelven a destaparse otra vez y abrirse los traumas y los complejos que traíamos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y ahí es cuando comienzas a sentir, pero ¿por qué me siento tan solo? ¿Y por qué siento este sentimiento que no quiero que me abandonen? ¿Por qué no me gusta la soledad? ¿Por qué no me gusta estar solo? ¿Por qué esto? Y todas estas emociones y sentimientos que tú tienes y que aparentemente no tienen explicación, tienen una raíz. Lo hemos visto nosotros principalmente en el Ministerio de Liberación. Demonios que han hablado, yo entré y es mío desde que estaba en el vientre porque su madre me lo dedicó. Y por eso lo quiero destruir y por eso la quiero destruir. Y cuando nos enfrentamos a estos seres espirituales que son reales y que han entrado desde el vientre a muchos seres humanos, nos damos cuenta que estamos ante una revelación sobrehumana. Ante algo que no puede ser probado en un laboratorio, más que, como les digo a muchas personas que no creen, acompáñenme a la clínica y vean con sus ojos lo que es realmente una liberación, para que se den cuenta que esa persona no es ella, hay algo dentro de ella que la hace actuar de la forma que está actuando. Desgraciadamente, la mayor parte de las personas que se oponen a la liberación son las que más necesitan la liberación. Porque ¿de quién crees que son esas voces que te dicen, no es cierto, no vayas, esto es mentira, esto no existe? Estas voces son del enemigo. Porque el diablo trabaja en tinieblas y a él no le gusta que le corran la cortina y que le muestren quién es él. El diablo tiene que trabajar en las tinieblas porque entonces no puede manifestar su reino si no es a través de la oscuridad. Pero Cristo vino a correr la cortina y el Evangelio a revelarnos la luz admirable de su Hijo Jesucristo. El simple hecho de que una madre no desee tener un bebé es suficiente. Es suficiente. Estos sentimientos de ti, madre, que me escuchas, entran al feto, le comunicas así como le comunicas los minerales, y heredan tu carácter, o el carácter del abuelo, y heredan lunares, y heredan cosas físicas y emocionales, también heredamos cosas espirituales. Y todo lo que tú tienes cuando estás embarazada, se lo transmites a tu bebé, se lo transmites aquí adentro en tu vientre. Muchos seres humanos que fueron rechazados desde el vientre y al nacer se convierten, de acuerdo a los psiquiatras, en psicópatas. Uno de los ejemplos más grandes es el del multiasesino llamado Charles Manson o Charles Manson. Este hombre ha sido llamado uno de los criminales más sádicos de nuestra época. Asesinó en una noche en Hollywood, California, en el barrio de Beverly Hills, a 7 personas, entre ellas a una muy famosa que estaba casada con un productor de cine que todavía vive y que es satanista llamado Roman Polanski, el que hizo la película El bebé de Rosa María. Pues esta muchacha estaba casada con Roman Polanski, que todavía vive. Y entonces estaban en una casa y entraron estos individuos, Charles Manson, con otros 6 o 7 bárbaros, endemoniados de los pies a la cabeza, y los abrieron a todos como si fueran animales. A ella la degollaron, la colgaron de los pies, pusieron con sangre en las paredes cerdos y signos del anticristo, el 666, suásticas de Hitler por todos lados. Pero este muchacho, Charles Manson, que se encuentra todavía en la cárcel, cuando lo entrevistaron, él dijo sus antecedentes desde cuando era niño.
Manson nació de una niña de 15 años de edad, o sea, su mamá tenía 15 años de edad, que nunca supo quién fue su papá después de tantos amantes que tuvo su mamá. Y toda su vida, después de que él nació, la muchacha esta de 16 años al nacer él, lo regaló y vivió de casa en casa con diferentes tutores. Cuando cumplió 12 años, fue sentenciado a una pena de 1 año en la cárcel y desde entonces vivió de cárcel en cárcel hasta culminar su más grande crimen en Hollywood. Manson, entrevistado en la penitenciaría de Los Ángeles, dijo lo siguiente: yo soy el diablo en persona, Hitler encarnado, y tiene una suástica aquí tatuada en medio de las 2 cejas, una suástica de los nazis. Este muchacho, pues, que está totalmente poseído por demonios y que nadie puede dudar que es una personalidad totalmente pervertida y distorsionada, es el resultado del odio del mundo, aun cuando él es culpable por no haber querido cambiar de conducta. Tenemos en segundo lugar la traición. La traición en el Salmo 41, versículo 9. La Biblia nos habla mucho, con pocas palabras, respecto a qué es sentirse traicionado. Dice el Salmo 41, 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en Mateo capítulo 26, versículos 46, 47 al 50, encontramos de quién está hablando esta profecía. Mateo capítulo 26, versículos del 46 al 50. Dice la Biblia que entonces, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y a Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Aquí el Salmo nos está hablando de la herida de la traición. Fue su amigo, su más íntimo colaborador, y es lo que el Espíritu Santo nos quiere dejar impresionado, que realmente lo traicionó. Y preguntamos 2000 años después, ¿y acaso no es así la mayor parte de las veces? La traición regularmente viene de las personas más allegadas a nosotros, de personas en quien hemos depositado toda nuestra confianza. Esta es la razón por la cual es tan dolorosa la herida de la traición. Porque todavía te traicionara el enemigo o una persona que siempre no te ha querido. Pero cuando alguien cerca de nosotros, cuando tu hermano, tu hermana, tu esposa, lo vamos a ver más tarde, tu esposo, ya es el último de los grados, o tu cuñado íntimo, o tu socio de tu trabajo, o tu compañero pastor al que le diste toda tu confianza, saca el cuchillo y te lo clava por la espalda, te produce una herida que se llama de desconfianza hacia los demás y de resentimiento. En otras palabras, una persona que no ha sido sanada de la herida de la traición es una persona que desarrolla desconfianza a todo mundo. O sea, es difícil que esa persona vuelva a confiar en otra persona más adelante. O a todos les ve moros con tranchete, a todos los ve como espías nazis, a todos los ve de la Gestapo, no puede confiar en nadie. Y después esta persona que sufre la herida de la traición, del rechazo que tiene, de la traición que le abrió el corazón y del resentimiento que comienza a desarrollar, se convierte en un problema mental que se llama neurosis. Muchas personas que han sido traicionadas padecen de esta enfermedad que la clasifican los psicólogos como neurosis y otros la clasifican y dicen que son
tipos de neurasténicos. Pero es más dolorosa la traición cuando con la persona a quien juramos lealtad, la persona a la que juramos compañerismo durante toda nuestra vida, nos traiciona. Y me refiero a tu esposo o a tu esposa. Veamos qué dice la Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 2, del 15 al 16, de la traición en el matrimonio. Malaquías está antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 15 al 16. Vamos a leer desde el versículo 14 mejor. Malaquías 2, 14 al 16. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido, ¿qué cosa? Desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, en lenguaje actual, traicioneros. No traiciones a tu esposa yéndote con otra mujer. No traiciones a tu esposo yéndote con otra mujer, porque es la peor herida que tú le puedas causar a un ser humano. Es increíble lo que ha sucedido todavía en los últimos 25 años, la cantidad de adulterio que existe en los matrimonios. Es lo peor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Si no es por el Espíritu Santo y por la ayuda del Dios Todopoderoso, muchos de nosotros no podríamos, ¿verdad?, continuar viviendo ante el rechazo de sentirse traicionada por tu esposa o por tu esposo, a quien tú le juraste lealtad, a quien amaste y le entregaste tu vida. La Biblia nos muestra que el pacto del matrimonio, dice la Biblia en Malaquías 2, es un pacto de compañerismo, versículo 14. Ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando tú te casas, le juras a tu mujer, le juras a la sociedad y le juras a Dios que vas a ser fiel hasta que la muerte lo separe. Que la vas a amar, no importa que se quede lisiada, no importa que lo que le pase, vas a amar a tu esposa y a tu esposo hasta que Dios mismo, ¿verdad?, se lo lleve a la tumba. Y cuando tú cometes adulterio, cuando tú rompes este voto, este pacto con Dios, eres culpable de traición. Y al traicionar a tu esposa, al fijarte en otra esposa, al irte con otra mujer o al irte con otro hombre, la herida que tú le causas será en reciprocidad causada por Dios en tu propia vida. Ninguna persona adúltera, ninguna persona traicionera se queda siempre sin castigo. Jamás ha sucedido ni tampoco sucederá, porque Dios considera la traición como una de las abominaciones más grandes de la deshumanización de los seres humanos. En tercer lugar tenemos el abuso. El abusador o la persona que abusa de otra persona casi siempre es una persona que está en autoridad sobre la persona abusada. O sea, el tutor, el padrastro, el maestro, el tío, etcétera, etcétera. Podemos en esta mañana considerar a un niño cuyos padres abusan de él o permiten que otras personas abusen de él. Este niño, esta criatura crece en un mundo de dolor y de trauma, porque no tiene a nadie que le pueda ayudar. El abuso puede ser manifestado en diferentes características. Puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional y puede ser espiritual. Muchos de ustedes que han sido abusados son dañados profundamente, lastimados, heridos, traumatizados, porque el abuso puede venir de 4 principales áreas. Número 1, de un lenguaje grosero cuando eras niño. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, la Biblia nos habla
respecto al poder de las palabras. Y dice la Biblia que el poder de la lengua, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte están en las palabras que salen de tu boca. Hace algún tiempo, cuando quise profundizar en esto, descubrí algo que de veras conmovió mi corazón. Dios me está diciendo lo siguiente: mira, yo hice el universo con palabras. Dios dijo que sea la luz, que sea esto, que sea aquello. Dios habló, Dios pronunció, y entonces las palabras, las vibraciones que salieron de su boca llevaban el espíritu de vida. Porque Cristo dijo en Juan 6, mis palabras que salen de la boca, así como cuando tú hablas, se graban en una cinta magnética y podemos oír los casetes o el video y podemos grabar las ondas como salen de la boca, así como llevan algo de electricidad y de energía las palabras, también espiritualmente la Biblia nos revela que nuestras palabras pueden llevar espíritu o pueden llevar muerte. Podemos crear vida con lo que hablamos o podemos destruir con lo que hablamos, aunque parezca tan superficial. En 1 de Pedro capítulo 3, la Biblia dice, el que quiere amar la vida, refrene su lengua del mal. En Santiago 3 dice que la lengua es como un miembro incontenible que puede incendiar un grande bosque. Un chisme que tú digas, algo que menciones para herir la reputación de una persona, un malentendido que comiences a divulgar o a propagar, no te imaginas el daño tan grande que hace como si fuera una infección. Ahora bien, dice la Biblia, ¿quieres amar la vida? No hables cosas malas de nadie. En otras palabras, cuando tú hablas cosas malas de alguien, cuando tú criticas a alguien, cuando tú comienzas a burlarte de alguien, a menospreciar a alguien, a herir la reputación de alguien, la Biblia dice que te desvías de tu camino. Y entonces comienzas a caer en muchos males y en muchas trampas, porque lo que dirige, dice Santiago 3, como un barco lo dirige el timoncito tan chiquito, lo que dirige nuestra vida es la lengua. Es el timón de nuestra vida, la lengua. Lo que tú dices es lo que va a resultar y lo que tú dices es lo que te va a guiar para el bien o para el mal. Así pues, la vida y la muerte se encuentran en el poder de la lengua. Cuando yo digerí esto y entendí esto, dije, Dios mío, Señor, te prometo y con tu ayuda lo voy a hacer, no quiero hablar mal en mi vida de nadie. Ya no quiero criticar a nadie, ya no quiero juzgar a nadie, Señor, tú eres el juez, yo quiero amarte, que mis palabras sean sazonadas con sal, que mis palabras lleven la palabra de Dios, que sean vida, que edifiquen, que exhorten a la gente, pero nunca para destruir a nadie. Y créanmelo con todo mi corazón, que Dios premia y Dios recompensa al que habla palabras rectas de su boca. Podemos hacer un daño tremendo a los niños cuando les decimos desde pequeños, escuchen muy bien, padres de familia, tú no sabes el daño tan grande al espíritu de un niño cuando le dices, no sirves para nada, eres una sabandija, ojalá nunca hubieras nacido, eres horrible, nunca vas a lograr nada en la vida. Estas palabras, ya las dijiste, o cállate, chamaco, y le refrescas el 10 de mayo. O niños, ¿verdad? En cualquier lado que vemos que las mamás les gritan y los tratan a groserías. Miren, hermanos, en Jesucristo nosotros ya no podemos vivir de esa manera. No podemos actuar de esa manera. No podemos hablar de esa manera. Tienes que pedirle perdón a Dios. Porque no puedes insultar y decirles groserías a los niños porque lastimas su espíritu para siempre. Quedan impactadas esas palabras de groserías y de desprecio en lo íntimo de su alma y cuando ellos crezcan las van a exteriorizar y las van a manifestar en una conducta agresiva hacia los demás. Los niños necesitan escuchar palabras de aceptación, de aprobación, de ánimo y de aliento. Si quieres que ellos funcionen saludablemente cuando lleguen a la adolescencia. Los esposos también deben tener cuidado cuando se enojan con el vocabulario que emplean,
porque existen palabras con las cuales puedes marcar a tu esposo, escúchame mujer, durante 10 años. Si tú le dices a tu esposo, eres un impotente, bueno para nada, ni con una lagartija la haces, y mi mamá me dijo que no me casara contigo porque eres un fracasado y eres un bruto y que te pareces a Don Huicho y quieres hacer esto, y lo agregas con esas palabras, no necesitas echarle una cubeta de agua hervida. Esas palabras que tú le dijiste, impotente, bueno para nada, no sirves, mejor vete a otro lado, mi mamá me lo dijo, le quedan grabadas durante años a tu esposo, años. Y la mayor parte de las agresiones que él va a tener en el futuro y todo, se van a derivar de que tú lo lastimaste, no con un chicote, no con agua hirviendo, no con clavos, lo heriste con palabras hirientes, palabras penetrantes, palabras que hacen más daño que la misma bomba atómica. Y lo mismo pasa del hombre a la mujer. Hombres que tratan a sus esposas, ¿verdad? No sirves para esto, te recogí de la calle, no serías nada si no fuera por mí. Todas estas cosas hacen que la mujer se deshumanice, se desvalorice, se automenosprecie y comience a desarrollar antagonismo en contra de la autoridad masculina. Casi todas las lesbianas, el 95% de ellas, odian al hombre. ¿Por qué? Porque fueron maltratadas por un hombre de chiquitas, tienen una imagen paterna distorsionada del padre, están en contra de todo lo que es autoridad y están en contra de todo aquello que impera la sumisión por causa de heridas profundas en su alma. No se recuperaron, nunca fueron sanadas y abrazaron entonces mujer con mujer y lo mismo con los homosexuales, hombres con hombres, personas lastimadas, heridas emocionalmente, que le dan un escape a su frustración, a su herida y a su dolor a través de una conducta sexual 100% anormal. Entonces, unos lo manifiestan con el lesbianismo, otros con el homosexualismo, otros se vuelven ladrones, otros se vuelven criminales, otros se vuelven, pervertidos y depravados sexualmente como Michael Jackson, que tiene una enfermedad que se llama pedofilia, que significa amor a los menores de edad. Este muchacho no le gustan las muchachas, no le gustan los hombres, le gustan los niños. Y nada más con los puros niños se acuesta. Es un muchacho que no debería estar ni siquiera en el espectáculo, pero desgraciadamente la maquinaria, ¿verdad?, la publicidad y los millones de dólares que están detrás de él no detienen a que él pueda seguir ganando dinero. Pero así, el mundo está lleno de personas, ¿qué cosa? Enfermas mentalmente, enfermas emocionalmente. Dictadores en Cuba, dictadores en Irak, personas que gobiernan acá, presidentes de la República, enfermos. Y tienen miles de personas a sus órdenes y hombres que están en la autoridad y que tienen toda una maquinaria de guerra detrás de ellos, esperando que como en su locura aprieten el botón y comience la Tercera Guerra Mundial. El mundo está en manos de locos. En Proverbios capítulo 12, versículo 18, la Biblia dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Aquí está lo que acabamos de decir. Las palabras son como golpes de espada, así como una espada das un espadazo y cortas en dos partes, arriba y abajo. Así hay palabras que muchos hombres les dicen a sus esposas. Mas la lengua de los sabios, ¿qué cosa es? Medicina. Versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Quién quiere, dice la Biblia, estar cerca de una persona amargada? Si tú convives cerca de una persona amargada, te amarga. Si tú vives cerca de una chismosa, te haces chismosa. Si vives cerca de una criticona, te haces criticona. Si estás cerca de una persona que es inconforme y que nadie le gusta, te infecta. Si tú no detienes a esa persona, te infecta. ¿Por qué? Porque sus palabras que salen de su boca llevan veneno. Hagan de cuenta que es como radiactividad que entra a nuestra vida y enferma lo más profundo de nuestro ser, que es el espíritu. Así dice la Biblia. Entonces la palabra alegra. Tú puedes con las palabras causar congoja, puedes causar tristeza o puedes alegrar a una persona. Dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
En otras palabras, alguien se te atraviesa en periférico y tú te bajas, ya están golpeándose, y llega el señor, ¿por qué me golpeó el carro? Y tú le dices, ¿y por qué no? Usted fue primero. Si tú le contestas igual que como él te está hablando, se van a liar a golpes. Pero la blanda respuesta, señor, cálmese, mire, bueno, ahorita vamos a discutir, mire, vamos a, tranquiles, hombre, a ver una risita, a ver, no se ponga así tan chipil tampoco, ¿verdad? La blanda respuesta, si tú hablas calmadamente, a la persona que está con la espada desenvainada, se la vas a quitar. Es lo que dice la Biblia, la sabiduría de la Biblia. Si tu esposo está, y tú le pones como gallina también, incendian la casa. Mira, cálmate mi vida, y si ves que no se calma, ya, sí, no le contestas, y ya que se calme, le hablas. No le respondas conforme a la necedad al necio. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el enojo. Vean ustedes el poder de las palabras. Y tenemos otra en Proverbios 25, versículo 11. Dice Proverbios 25, versículo 11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Así le debes hablar a tu esposa. ¿Arroz? Deben ser palabras lindas. Tu pelo es como la cascada del oriente que cae sobre un río cristalino. Y sobre todo antes de hacer el amor, ¿verdad? De esto vamos a hablar en Acapulco, cuando hagamos el seminario en octubre. De esto vamos a hablar. ¿Cómo volver a enamorar a tu esposa? Fíjate. ¿Cómo volver otra vez a despertar en matrimonios que tienen 20, 30 años de casados, que ya ni siquiera se ven en el espejo el uno al otro? ¿Cómo volver a levantar y incendiar? ¿Es posible esto? Todo es posible con Dios. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Y Dios es capaz de volver a hacer que una mujer se vuelva a enamorar de su esposo y que el hombre vuelva a amar a su esposa como se amaban antes de casarse cuando eran novios. Este es el poder del Espíritu Santo. El abuso no solamente es a través de las palabras, también es físico. Y aquí encontramos que se manifiesta en los padres que corrigen a sus hijos con crueldad y con saña y frustración. Si tú llegas de tu casa y tu esposa te dice, Pepito hizo esto y Pepito el otro, tú llegas cansado, el tráfico, manifestaciones, se pararon en el tráfico y estás harto y descargas todo eso contra tu hijo Pepito, en ese momento lo lastimas y hieres su espíritu. Has abusado físicamente de tu hijo. No es el momento para castigarlo porque estás muy enojado, estás muy frustrado, vienes del trabajo. No es el momento, mujer que me escuchas, en que cuando tu esposo venga al trabajo lo recibas. Esto y esto y lo otro, y Lupita es esto otro, y Pepito es otro. Eres una mujer necia. No debes hacer eso. Hasta que tu esposo esté calmado, se meta el agua calientita, la tinita, sus pantuflitas, su tecito y esté ahí viendo 24 horas. Ahora sí, mi vida. Quiero decirte que pasó esto y esto, mañana tomamos cartas en el asunto. Pero no recibas a tu esposo con una ametralladora. Y se me quemó la ropa. Y el perro hizo esto. Y Pepito hizo esto. Y sacó cerdo en la escuela. Porque llega el esposo, ¿verdad? Como, ahora sí, como el Frankenstein, a agarrar a todos por el chongo y a matar a todos y a arrastrar a todos y a golpear a todos. Ahí es donde abusamos físicamente. Y no podemos, como cristianos, ser personas guiadas por nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque las emociones nos traicionan y los sentimientos son muy engañosos. La Biblia dice que debemos disciplinar, si es cierto, con vara a los niños, es verdad, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo apartará de él. Pero para poder darle un varazo al niño o para poder darle una nalgada al niño, tiene que ser en el momento adecuado, en el tiempo oportuno y por la razón permitida por Dios. En otras palabras, Pepito, no abras la televisión. Prende la televisión, Pepito. A la segunda vez, Pepito, que no abra la televisión. La vuelve a prender y tú no haces nada. Ya van 5. Pepito, te estoy diciendo a la quinta vez. Y a la sexta agarras el bate de béisbol y ¡prum! Contra las piernas de Pepito. Le rompe las piernas. Tampoco, ¿verdad? Si tú no a la primera vez ejerces la disciplina, ya es demasiado tarde para ejercerla. Tiene que ser en el momento en que tú lo estás diciendo. ¿Por qué? Porque el niño es el mejor psicólogo de esta vida.
Los niños miden perfectamente bien hasta dónde llegan sus papás. Y los niños, por su naturaleza pecaminosa, retan, desafían la autoridad paterna, porque su instinto de ellos está en el alma humana, rechazar y desafiar la autoridad. ¿Y tú qué? Y si no le contestas y no haces nada, y permites desde niño los caprichos y los gritos y lo que él quiere hacer en la casa, ese niño va a ser un delincuente juvenil potencial. Tiene que ser en el momento oportuno. Que tú estás caminando por Plaza Satélite y tu hijo quiere ese juguete y hace un berrinche como pirinola en el suelo así. Nunca le pegues a tu hijo públicamente. Nunca, porque también se humillan los niños. En una fiesta no le pegues enfrente de los demás. No le pegues enfrente a la familia. Ahora toma al niño, espérame tantito, y te metes al baño. Le bajas los chones y le das como nunca le habías dado. 5 buenas dadas. Estás en la casa de los visitantes, ay, los hermanos van a decir que soy violenta. No, los hermanos van a decir que amas a Dios, porque el que detiene al castigo, a su hijo aborrece. Entonces, que no te dé pena que estés en casa de hermanos o aquí en la iglesia, toma a tu chamaco y lo metes al baño y le das, pero le das duro. Y aquí no, y más hacer esto, y el niño comienza a desarrollar que él no es el que va a hacer lo que él quiere, es lo que el Señor quiere, porque sus padres representan la autoridad. Si ustedes le permiten a los niños caprichos, rebeliones abiertas, levantamientos, al ratito te van a dar pinochetazo como los zapatistas. Ya le van a decir a tu hijo, Marcos. La Biblia dice en Efesios 6, versículo 4, que es muy peligroso disciplinar a un hijo con ira, con frustración y golpearlos despiadadamente. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un padre que descarga su frustración sobre su hijo, una madre que está tan frustrada con el esposo que, ay, tu papá es esto y el otro, y la pobre niña de 6 años no tiene nivel en el interior, la pobrecita, la estás lastimando, le estás traumatizando, y tu papá es esto, no me voy a haber casado con él, y hace foto, yo sé que anda con esto, y tu tía me dijo, o platicas con la cuñada enfrente de tu hija de 6 años, o platicas con tu cuñado, con tu mamá, cosas que los niños no deben enterarse, los lastimas. Ten misericordia de tus pequeños. Nunca se peleen, nunca confieses, nunca reveles chismes. No, mijita, al revés, tu papá está enfermo, mira, hay que orar por él es buena gente, pero está ahorita desconcertado. No ataques a tu hijo o a tu hija menor de edad con palabras altisonantes, hiriendo a otras personas, porque los lastimamos, los traumatizamos. Muchos de nosotros, de pequeños, lo único que recordamos son los pleitos constantes de nuestros padres en nuestra casa. ¿No es verdad? Yo recuerdo muy bien toda mi infancia. Fueron pleitos tras pleitos de mis padres. Y desde mi cuarto abría la puerta y veía ¡paz! Mi papá ¡pum! Aventaba hasta por ahí, mamá. Y gritos y salían corriendo y a veces hasta la ambulancia llegaba y tenían que intervenir los papás y los cuñados y otros tíos y un relajo, una batalla campal. Y todo eso, ¿qué cosa, verdad? Eso hizo que yo me saliera de mi casa a los 12 años de edad. Yo desde los 12 años no regresé a mi casa nunca. Me crié allá en el campo y me crié por todos lados, pero no regresé a mi casa. ¿Por qué? Porque me traumaron. Y al venir a Cristo, ¿qué es lo que yo encuentro? Descubro que tenía una personalidad yo muy agresiva, intolerante, impaciente, etcétera, etcétera. Y Dios ha ido poco a poco tratando con esas áreas en mi vida, que de dónde vienen. La raíz está, cuando yo era niño, en la conducta de mis padres. Pero yo no tengo por qué seguir así, ni seguir el ejemplo de ellos. Ahora Cristo me puede cambiar, porque todo lo podemos, que nos fortalece. ¿Ves? Cuando tú sabes más o menos de dónde vienen todas esas cosas, es el grande problema de los psicólogos. Los psicólogos te suben al taburete o te acuestan y te dicen, a ver, bueno, hagan de cuenta que voy al psicólogo. A ver, señor Lucin, ¿cómo fue en su casa? Te dicen, ¿verdad? Te regresan a la infancia. ¿Cómo fue en su casa esto? No, pues fui así. ¿Cómo era tu papá? Era así. ¿Qué imagen tienes de tu mamá? Era así, etcétera, etcétera. Y ya que los psicólogos determinan el origen de tu problema, los psicólogos son muy buenos para poder determinar a través del psicoanálisis cuáles son las causas psicológicas de la conducta del hombre.
Los psicólogos enfrentan un problema que no tiene solución. Los psicólogos no tienen la medicina. Ningún psicólogo puede ayudarte más que a encontrar de dónde vienen tus problemas, pero la terapia y la sanidad te la da la sangre y el perdón de Jesucristo. ¿Saben ustedes que es el problema peor todavía que los psicólogos, los psiquiatras? Si el psicólogo es cristiano, te trae a la Biblia y no se imaginan. Mi hermana Tere, que es la directora de la clínica, que tiene 2 doctorados en psicología y dejó la psicología del mundo para usar la Biblia y ayudar a las gentes, ahí tiene pacientes en la clínica que le van a ver, Tere, yo quiero un psicoanálisis cristiano y quiero que me ayudes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hace mi hermana? Las trae a la Biblia, usa la Biblia y les da la Biblia como medicina, porque no hay medicina más que la palabra de Dios. Cualquier otra medicina son pastillas tranquilizantes. Todos los psiquiatras, 98% de los psiquiatras usan pastillas tranquilizantes. La neurosis, la manía depresiva, la psicosis, psicópatas, esquizofrénicos, neurasténicos, no pueden controlarlos más que con pastillas tranquilizantes o los mandan a la Castañeda o al manicure. Todos los hospitales psiquiátricos están llenos de seres humanos lastimados, con problemas no resueltos cuando eran jóvenes o cuando eran niños, que los demonios toman ventaja sobre esta situación que no ha sido sanada, y cuando vimos la clase pasada, cuando la herida no está sanada, revolotean las moscas y hacen que la infección crezca. Si tú no sanas, mi hermano y mi hermana, tus heridas, y ya deja de culpar a tu padre y a tu madre, a tu exesposa, a tu exesposo, a tu papá, a tu mamá, a los que abusaron, a los que te vendieron, no importa quién ha sido, perdónalos. Hasta que tú perdones, no eres sanado. Es imposible la sanidad sin el perdón real, voluntario y sobrenatural del Espíritu Santo en nuestro corazón. Yo he oído cada vez casos más grandes y más grandes de personas con artritis por la amargura, por úlcera por la amargura, problemas del hígado por la amargura, problemas de esto por la ira y por el enojo en que viven constantemente. Ahora he comprobado que muchos tipos de cánceres se vienen y se derivan de la falta de perdón. Hasta el cáncer puede venirle a una persona porque es una persona rencorosa y amargada contra los demás. Tenemos en tercer lugar el abuso sexual dentro del abuso. Y es el crimen más degradante que está caracterizando nuestra sociedad actual. Padrastros que escuchamos que violan a sus hijastras. Adultos que violan niñas. Niñas. Niños y niñas de todas las edades. Aquí hubo un colegio muy famoso en México. Muy famoso de curas maristas, que encontraron al su director en los campamentos de Boy Scouts violando a todos los niños. Fue un escándalo, cerraron el colegio 1 año, ya volvieron a abrirlo otra vez. Encontramos esto en los conventos, encontramos esto en los monasterios, monjes, monjas siendo violadas o violándose entre ellas, lesbianismo, homosexualismo. Todos estos desajustes mentales y emocionales. Una persona que no funciona bien sexualmente es una persona que tiene un problema con su personalidad grave. Grave. Porque nuestra sexualidad es afectada desde que éramos niños. A lo mejor te violaron, a lo mejor fueron 5 hombres, a lo mejor fue tu padre, pero de alguna u otra forma tenemos que sanar. Porque las heridas sexuales son heridas que marcan a la gente más que cualquier otra herida, porque cuando la persona se case, va a sufrir en su matrimonio si no está sanada, y no se va a poder manifestar ni a conducir como una mujer normal o como un hombre normal, y ahí en el matrimonio, el 85% de los divorcios vienen de problemas sexuales. ¿Sabían eso? El 85% de los divorcios en Latinoamérica principalmente tienen su origen en problemas de falta de acoplamiento sexual en el matrimonio. Donde ella llega y él la trata como un objeto y como una basura y nomás la usa y como botella desechable la usa y ya no sirve para nada. Acaban de tener relación sexual y se va y ella está traumada, desarrolla frigidez, su padre nunca la quiso, él no la quiere comprender, no quiere darle un tratamiento, no la quiere llevar a una terapia y entonces ¿qué es lo que pasa? Se hace una brecha entre los dos emocional por el sexo.
Porque nosotros los hombres necesitamos el sexo en el matrimonio. Dice 1 Corintios 7, por causa de las fornicaciones, cada quien tenga su propia mujer. Es mejor casarse que quemarse. Entonces, como el hombre tiene el impulso sexual, ¿verdad? Y muchos no quieren andar arañando las paredes. Dios nos dice, dentro del matrimonio, úsalo todo lo que quieras. La mujer tiene que entender esto también y la mujer tiene que saber cómo acoplarse con el hombre. Pero si no hay este acoplamiento y este entendimiento, se levantan murallas de silencio entre los dos que separan a la pareja y ahí los ves juntos y lo que quieras y no es cierto. Están divorciados emocionalmente desde hace mucho tiempo. Porque si en un matrimonio no funciona la sexualidad, tienes todo para divorciarte en los próximos meses. Si ustedes no están a gusto sexualmente el uno con el otro, están teniendo al enemigo dentro de su campamento en su mente. Tienes que arreglar tu problema lo más rápido posible. Cristo te puede ayudar, Dios te puede ayudar. Tienes que encontrar la raíz, tienes que poder buscar la forma. Tenemos consejería aquí, tenemos consejería en el norte. Busquen las parejas, ayuda consejera. Para eso estamos, para con la Biblia ayudarlos. Para eso no vamos a ir a Acapulco al seminario, para que ahí 3 días hablemos de esto. Los hombres vamos a tener los hombres, las mujeres con las mujeres, y vamos a abrirnos de capa y a decir, a mí me pasa esto, y quiero que me ayuden. Somos sinceros, somos hermanos en Cristo. Nadie se va a enterar, a menos que lleven grabadoras. Pero estos seminarios tienen ese problema, fortalecer matrimonios que están al borde ya de la bancarrota. ¿Por qué? Porque sexualmente no pueden comprenderse, o hay traumas de ella o traumas de él, que él no sabe cómo tratarla, ella no sabe cómo responder, él no sabe cómo mejorarla, y entonces sobreviene la separación traumática emocional. Personas que han sido depravadas con la masturbación desde que entraron a la edad de la pubertad. Dice la Asociación de Psicología de Los Ángeles, California, que el 65% de las personas que están en la cárcel con problemas sexuales, o sea, violadores de niños, de mujeres, etcétera, asesinos sexuales, vienen de personas que usaron la masturbación excesivamente en la juventud. ¿Y de dónde creen ustedes que viene la masturbación? Viene de la pornografía. Los jóvenes ven revistas, pero en cualquier lado se las venden. En la televisión todo es sexo, todo es absolutamente degradación e inmoralidad. Y comienza el muchacho a masturbarse, comienzan las niñas a masturbarse con revistas de hombres también, y se casan. ¿Y qué pasa? Están acostumbrados a un ciclo sexual de autocomplacencia, y al casarse ellos no pueden complacer a la otra persona, o porque tienen eyaculación prematura, o porque no les gusta la forma, les gustó más el vicio que adquirieron, y vienen problemas en el matrimonio sexualmente hablando. ¿Y dónde está la raíz? En una masturbación prematura, y que se convirtió en una depravación y una degradación. Las personas que usan la masturbación y la pornografía van más intensamente, y más intensamente es como una droga. La pornografía crece hasta que te degenera y te deprava. Los homosexuales no son así desde que nacieron, ni tampoco desde jóvenes. Hay muchos que caen en la homosexualidad a los 30, 40, 50 años de edad, porque están hartos, porque no pueden complacer a la mujer, porque no están satisfechos y creen que el hombre o con un hombre van a encontrar lo que Dios quiere que lo encuentren en el sexo opuesto. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Esto les digo y les requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, fíjense ustedes el proceso, después que perdieron, ¿qué se pierde primero? La sensibilidad. Una vez que pierde la sensibilidad, se entregan al segundo paso, a la lascivia, que son los pecados sexuales. Y dice aquí, para cometer con avidez toda clase de impurez. En Colosenses, capítulo 3, versículo 5 y versículo 6, la Biblia nos exhorta a que hagamos morir lo terrenal en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia,
que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios no va a poder ayudar a un joven, Dios no va a poder usar a un hombre, Dios no puede utilizar a una mujer con problemas sexuales. No puedes en la obra de Dios servir a Dios con problemas sexuales. Lo puedes hacer en la carne. Y tú puedes creer que estás sirviendo a Dios, pero Dios no te está usando a ti, porque Dios es un Dios santo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Y la gente no entiende eso, que la santidad es pureza. La santidad es limpieza. Y muchas cosas que Dios quiere hacer contigo, no las va a poder hacer si tú no vences y das el primer paso en esta mañana para que no puedas caer en la degradación, en la depravación sexual. Y finalmente tenemos el abuso psicológico. Esta es la crueldad mental. Una mujer que le dice a su esposo, no te hable una semana, está abusando psicológicamente de él. Un hombre que castiga a su esposa con no hablarle, el silencio en el matrimonio es abusar psicológicamente el uno con el otro. Dice la Biblia en Efesios 4, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo. Si en un matrimonio nos enojamos, en la noche lo arreglamos. Porque si amanece y en la noche no se arregló el problema, crece el problema. Todos los problemas crecen, ningún problema se queda estancado, llámese sexual, traumático, abuso, lo que sea. Todo crece, todo en la vida crece. Todo se complica, todo se hace peor. Cada vez es peor y peor y peor y cada vez te ata más y más y más. Entonces, tú no puedes en el matrimonio permitirte no hablarse durante 3 días. Porque este abuso psicológico es pecado delante de Dios. Pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tu esposo, pero háblale. Arreglen sus asuntos, pero no permitan ser abusados así. Hay esposos que degradan a la mujer. La sobajan, la menosprecian, la humillan y le dicen, no sirves para nada, yo te mantengo, si no estarías aquí. Y el daño que experimentan estas mujeres, que es principalmente en Latinoamérica, son mujeres desvalorizadas, mujeres deshumanizadas, mujeres que creen que ya no son nada, que son insignificantes, que no la van a poder hacer. Sus bonos, el esposo se los ha bajado hasta el suelo. Hombres misógenos, hombres sádicos, hombres criminales psicológicamente, que lo único que hacen es destruir y acabar con la compañera de su juventud. Y esto Dios no lo va a permitir. Porque una mujer que sufre de manos de un hombre misógeno, un hombre que abusa de ella psicológicamente, será castigado severamente en esta vida y en la otra también. En esta mañana, Dios quiere que nosotros no nos sintamos abandonados, que no nos sintamos lastimados, porque la Biblia dice en Isaías 61 que el Mesías Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a predicarnos buenas noticias, vino a vendar a los quebrantados, vino a publicar libertad a los presos y les vino a abrir la cárcel a muchos de ustedes que están cautivos. Es Jesús el Redentor. Cristianos que me escuchan, no se conformen solamente con que ya fui salvo, ya creí, ya no. Ya fuiste salvo, ya creíste, ahora transforma tu manera de pensar. El cristianismo no solamente es, ya me perdonó mis pecados y ya voy camino al cielo. El cristianismo es, ya me perdonó y estoy siendo santificado, transformado y renovado en mi modo de pensar. La Biblia nos dice que no nos conformemos, Romanos 12:2, al mundo, a los moldes del mundo, que transformemos nuestra mente. Dice 2 Corintios 3:18, somos transformados mirando cara a cara la gloria de Dios. Mirando la Biblia, somos transformados.
Mirando la Biblia somos transformados, porque las palabras que salen de la Biblia son espíritu, que llegan a nuestro espíritu, lavan nuestro espíritu, limpian nuestro espíritu. Es mertiolate que sale de la Biblia y sana tus heridas de tu alma. La Biblia tiene alcohol como un antiséptico que sana aquí dentro las heridas, lo que está sangrando, las cicatrices, que el psiquiatra ni los tranquilizantes, nadie más que la palabra de Dios te puede transformar. La palabra de Dios es limpia, que limpia el corazón. En ella somos santificados, en ella somos transformados, en ella podemos encontrar la vida eterna. Y tú en esta mañana necesitas venir a la cruz del Calvario. Y estoy hablándoles a los cristianos. Así es. El cristiano ya vino a la cruz, donde nuestros pecados fueron perdonados. El cristiano sigue viniendo diario a que la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad. Inclinemos nuestra cabeza.